Vamos a ponerlo aquí. La red, en los videos. Esto me pasa por compartir. Ahora tengo que dar como 20 compartir para acá. Ta, ta, ta. Ay, buenos días. Bienvenido finalmente a la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero. Jesús T. Piñero, aquí hoy en el conversatorio La visibilidad de la adultez. Me estoy escuchando doble, así que me disculpan nuevamente. Bienvenidos a la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero. Hoy con el conversatorio Visibilidad de la Adultez Mayor ante el COVID-19. Me acompaña como moderadora la vicerrectora de la Universidad Recinto de Carolina, la doctora Belisa Crespo. Bienvenida, Belisa. Dios mío, qué accidentada esta mañana que hemos tenido. Buenos días a todos y todas. Y tenemos como invitada también a la psicóloga social Mercedes Rodríguez López. Buenos días, Mercedes, que te tengo aquí desde temprano tratando de resolver este issue técnico. Saludos, un gusto estar con ustedes. Y tengo también a la doctora Astrid Santiago Orria. Astrid es catedrática asociada del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Ana G. Méndez, el Recinto de Carolina. Saludos, buenos días a todos y a todas que se conectan con nosotros. Sí, buenos días. Como dije, estamos en esta mañana en el conversatorio Visibilidad de la Adultez Mayor ante el COVID-19. Tengo que repetir que me invitan, están conmigo la doctora Belisa Crespo, vicerrectora interina de la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Carolina, y tenemos como invitadas a la psicóloga social Mercedes Rodríguez López y la doctora Astrid Santiago Orra, catedrática asociada del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Ana G. Méndez de Carolina. Temprano estábamos hablando un poco de lo que son las estadísticas del COVID durante el día de hoy, un poco escueta, y hay unas poblaciones vulnerables particularmente que no se pueden reflejar en esas estadísticas y que permiten muy poco el desarrollo de políticas para atender las necesidades particulares de estos grupos. Hemos visto esta semana las controversias también con la apertura de los comedores escolares. Sobre todo en grupos volviendo vulnerables hasta ahora, y no entendemos cuál es la terquedad, pero hay casi un consenso de país de abrir estos comedores escolares. La presidenta del Banco de Alimentos se expresó ayer, la Junta de Supervisión Fiscal se ha expresado a favor, los alcaldes se han expresado a favor también, la comisionada residente, y todavía por alguna razón hay una directriz de no abrir los comedores escolares. ¿Por qué menciono esto? Porque una de las primeras poblaciones que más me preocupan y que tienen problemas de movilidad y tienen problemas de acceso quizás a poder comprar los alimentos, no tan solo económicamente, sino de moverse y podérselos preparar, es de la comunidad de edad avanzada, de la adultez mayor, como ustedes le llaman. Así que es una población muy vulnerable, que gracias a Dios hay muchos municipios que han estado estableciendo proyectos para asistirlos en entregarles comida, pero hasta ahí un poco llega. O sea, la soledad y el distanciamiento social en esta edad puede ciertamente agravar muchas condiciones, pero también causa mucha depresión, tristeza, frustración. Con toda esta situación y claro, una población también que en términos de su edad se le hace mucho más vulnerable a ser contagiada con el virus, pero es una población desprotegida. También el gobierno, como hemos visto, ha descartado la posibilidad de configurar un task force social que pueda ofrecer herramientas
para atender los adultos, los adultos de edad avanzada, las personas de edad avanzada y otras comunidades desprotegidas. Así que tenemos que hablar un poco de qué está ocurriendo con esas políticas, si alguna, o sea, ¿ha tomado el gobierno alguna acción para tratar de proteger a los envejecientes? ¿Y cuáles son las propuestas que han salido de la comunidad, particularmente del Task Force Social que se ha conformado fuera de la esfera de gobierno? Evelisa, un poco unas palabras para introducir el tema. Pues básicamente los adultos mayores y las personas con afecciones subyacentes graves como enfermedades cardíacas, pulmonares o diabetes parecen correr mayor riesgo de presentar complicaciones más graves a causa del COVID-19 y no menos importante, como dice Ivonne, son los factores sociales y emocionales que ha traído a la población la pandemia. Aunque la población tiene potencialmente el mismo riesgo de contagio, lo cierto es que estos factores complican, ¿verdad? Las enfermedades respiratorias que pueden causar neumonía y otros síntomas como fiebre, tos y dificultad respiratoria. Como hablaba con las compañeras antes de iniciar esta conversación, nosotros con este diálogo lo que queremos es enfatizar los aspectos positivos, orientar a la población. Sé que este siempre es el espíritu de tanto de Mercedes como de Astrid, que tienen una vasta experiencia, han dedicado muchas horas y obviamente este espacio con nosotras también es parte de su trabajo comunitario y de su compromiso con la comunidad. Y queremos empezar tal vez hablando de las medidas de esta población para reducir el riesgo de contagio. Bueno, importante que sepamos, ¿verdad? Y que reconozcamos que el Estado, como parte de las medidas que toma, es el llamado al distanciamiento social con los adultos mayores por el riesgo que acarrea, en este caso, el COVID-19. Sin embargo, tiene que haber una transformación en términos del discurso de lo que implica ese distanciamiento social. Ese distanciamiento social reconocemos que es un distanciamiento físico, básicamente. No obstante, se trabaja buscándole alternativas al adulto mayor, ya sea desde el sector económico, como el sector social, como el sector de servicios y hasta de alimentos. Vamos a ver que han habido muchas iniciativas que salen, que surgen de la comunidad. Son gestiones de la comunidad, de compañeros y compañeras de lucha, ¿verdad? Que han hecho comedores sociales, que han activado redes de apoyo para la compra de alimentos, para la distribución de alimentos. Sí, el Estado tuvo dinero, ¿verdad?, para sufragar unas necesidades básicas. No obstante, vamos a ver que las otras necesidades de apoyo, de seguimiento, en términos éticos, de servicio, la hemos estado los que somos los ciudadanos comunes o los hijos, las hijas o los profesionales que estamos al servicio directo de estos adultos. Así que yo creo que sí se hace ese llamado de distanciamiento social, pero se nos olvidó trabajar un poquito más de esa fuerza, esa forma de trabajar más unido con esta población y no simplemente trabajarlo con el edadismo, porque la gente piensa que el COVID estaba atado simplemente a la edad, que son los viejos los que traían el COVID. Así que vamos a ver que no solo los adultos mayores son los que traen el COVID. Así que se tuvo que hacer otro nuevo llamado de trabajar el distanciamiento social con apoderamiento y con iniciativas como la que tiene Mercedes de apoyo, de darnos un seguimiento por las noches, de estar por las noches acompañando con palabras de aliento a toda la familia y a todos los adultos mayores. Eso me hace ir a Mercedes. Mercedes, Sí. el estrés y cómo llevamos la situación, cómo enfrentamos o cómo enfrenta la población la situación y cómo tu proyecto nocturno está aportando a esa necesidad. Mira, la situación de la pandemia y las disposiciones y las medidas que se han tomado en Puerto Rico y en otras partes del mundo son medidas de protección, pero no están exentas de daño. La situación de aislamiento que ustedes acaban de describir y que estamos viviendo todos con nuestro sacrificio, todo el mundo ha tenido que hacer
su parte. Alguna gente ha tenido que sacrificarse un poquito más también. Tiene consecuencias en la psique, tiene consecuencias en la conducta cotidiana de todo el mundo y particularmente de los adultos mayores, ¿verdad? Los adultos mayores ya tienen en muchas ocasiones su vida bastante restringida a unos espacios sociales cercanos y al verse impedidos de continuar, ¿verdad? Aquellos que tienen sus capacidades, al verse impedidos de poder continuar sus rutinas habituales, pues han tenido que desarrollar rutinas alternativas. Lamentablemente yo he visto muchos regaños de los adultos mayores por parte a veces de las mismas autoridades y de la ciudadanía en general, ¿verdad? Han señalado, han estigmatizado a los adultos mayores porque van con frecuencia a los colmados, porque no hacen una compra de un mes. Y la realidad es que muchos adultos mayores no pueden hacer una compra de un mes, no disponen de un presupuesto que les permita hacer acaparamiento o almacenamiento de sus alimentos. Tienen rutinas vinculadas a las conexiones sociales sencillas de su vecindario y de su comunidad. Y la realidad es que cuando se dispone el que tenemos que estar en situación de aislamiento y se disponen el toque de queda, ¿verdad? Que si ustedes lo han visto, son hojas y hojas de papel legal con disposiciones legales. Pues no se ha hecho un esfuerzo educativo dirigido particularmente a la población de adultos mayores, ni se han tomado medidas particulares para atender los retos que los adultos mayores ya enfrentan. Por ejemplo, el tema de las personas con Alzheimer y demencia, que tú no los puedes tener confinados en una casa porque en la naturaleza de la enfermedad muchas veces está el tener que caminar, ¿verdad? Así que se debieron haber dispuesto unas excepciones que les permitiera a los cuidadores y cuidadoras darle su vueltita por la acera, por el patio, por lugares protegidos, ¿verdad? Y así esa, como tantas otras medidas que pudieron haber sido facilitadoras de la protección de los adultos mayores. Yo creo que este tiempo ha reflejado lo que refleja el tiempo que no es de pandemia, que es que no hay grandes prioridades desde el punto de vista de políticas sociales claras, no hay un esfuerzo educativo continuado para acompañarnos en medio de nuestros temores, de nuestras incertidumbres. Y ha tenido la gente que está más cercana a los adultos mayores, sus cuidadores y cuidadoras, sus familiares, han tenido que preparar sus nidos, ¿verdad? Para proteger esta comunidad de una manera especial como merecemos las personas adultas mayores. Has dicho algo bien interesante y es el asunto de la rutina. Para personas adultas mayores con condiciones y los que no tienen condiciones, ¿verdad? Como esto ha trastocado la rutina. Yo no soy experta en Alzheimer, ¿verdad? Pero reconozco que hay unos espacios de tiempo, ¿verdad? Hay unas actividades que hay que mantener y dependiendo la etapa de la condición, ¿verdad? Eso va a variar. Yo sé que han habido modificaciones constantes en las órdenes administrativas. Sin embargo, esta población, al menos yo, no la he visto reflejada o no he visto los cambios o las modificaciones para beneficiar a esta población. Se hicieron unas excepciones luego de emitir la orden para personas autistas, que me parece que se caía de la mata, que había que hacerlo, ¿verdad? No solamente para personas autistas, haría falta para personas con diferentes discapacidades que necesitan unas ayudas diferentes a las que el resto de la población. O sea, yo soy una adulta mayor, pero yo me puedo, tengo la posibilidad todavía de adaptarme a las restricciones que se han impuesto. Y lo puedo hacer incluso desde el punto de vista racional, altruista, reconociendo mi responsabilidad social. Y en ese sentido, me gustaría, a manera de paréntesis, decir que los adultos y las adultas mayores no solamente hemos sido protagonistas en este tiempo porque estamos en situación de alta vulnerabilidad, sino porque entre nosotros y nosotras también hay muchas personas que están tomando iniciativas para proteger al resto de la comunidad. El grupo que yo tengo, por ejemplo, por las noches, a las 9:30 de la noche, fijo, a través de Facebook, que nos reunimos, conversamos sobre los retos del día y nos ocupamos también de mirar las poblaciones que están a mayores riesgos, además de los adultos mayores, las personas sin hogar, la niñez
que necesita alimentos, las familias que son, están empobrecidas y que en este momento necesitan unas ayudas adicionales. Hacemos las denuncias. Algunos de los miembros de mi grupo se movilizan de otras maneras durante el día para tratar de apoyar a estas poblaciones. Así que estamos haciendo también nuestra parte, cubriendo un liderato social, un liderato ético, moral, que ilumina acciones concretas también para seguir sosteniendo a la sociedad en este tiempo tan difícil. Me preocupa siempre, y voy a pasar a Astrid de inmediato, me preocupa que nuevamente, lo vimos con María, lo vimos con los terremotos o con los movimientos sísmicos del sur y ahora con el COVID, que la sociedad civil son los protagonistas, tienen que asumir el liderato para resolver o para modificar o para aportar a las diferentes poblaciones, porque la estructura se queda corta o se queda atrás o no considera toda la multiplicidad de factores sociales que nosotros tenemos en nuestras comunidades. Y es súper conocido que nosotros tenemos la pirámide invertida y que en este momento la población adulta mayor es la mayoría de nuestra gente. Así que nunca debemos dejar atrás las consideraciones para esta población y seguir, ¿verdad? Desde los grupos de activistas y los grupos sociales y ustedes y sus organizaciones y las organizaciones con las que están vinculadas, seguir haciendo las denuncias. Astrid. Yo tengo, antes de pasar a Astrid, yo tengo un comentario base, que es una crítica que tengo que hacer, no sé si es generacional, pero por alguna razón hay una percepción de que nuestros padres, de que nosotros somos responsables de nuestros hijos, de alimentarlos, de pagarles la ropa, de darle techo, obviamente comida, como dije, de llevarlos al médico, y que esa es una responsabilidad natural de los padres con sus hijos. Por alguna razón no entendemos que nosotros también tenemos una responsabilidad con nuestros padres, de velar que cuando ellos estén en una edad de edad avanzada, mira, tengan que comer, tengan ropa, vivan en un lugar apropiado, sino pues asumir la responsabilidad que vivan con uno, porque son parte de nuestra responsabilidad, pero no lo vemos tan natural como la responsabilidad con los hijos. Así que tenemos un montón de envejecientes viviendo solos, incluso que los hijos se van fuera de Puerto Rico y se quedan en Puerto Rico, unos solos, otros a merced de que se consiga una cuidadora que le haga la comprita, alguien que lo lleve al médico, que haya un servicio de muchos para personas que no tienen los recursos que ofrecen los gobiernos para, pues, en centros de envejecientes, donde a veces no cualifican. Irónicamente, yo conozco mucho, yo vengo de Mayagüez, envejecientes de clase media y hasta media alta que no cualifican para unos servicios de gobierno y o no lo solicitan, no sé, pero están más solos y todos los hijos viven en Estados Unidos. En el caso de las comunidades, que es la pregunta que hace Evelisa, sí ha habido una experiencia de que en algunas comunidades organizadas de que se trabajen un mapping, que se trabajen tipo censo para conocer cuáles son las necesidades de las personas que componen su comunidad, y han tenido la oportunidad de decir, pues mira, nosotros tenemos tantos envejecientes que tienen necesidades médicas, que cuando ocurren situaciones como estas hay que llevarles comida, y están pendientes, pero no todas las comunidades funcionan así. Astrid. De hecho, es importante que reconozcamos que existen leyes, ¿verdad?, en términos de la protección del adulto mayor. Sí tenemos la Ley 121 del 2019, que es la Carta de Derechos y la política pública que hace el gobierno a favor de las personas de edad avanzada, pero en el caso del apoyo económico y no económico lo tenemos también a través de un programa que se llama Prospera, que es el programa del sustento de personas de edad avanzada, que se crea en virtud de Ley 168 del 2000, que se enmendó, ¿verdad?, con el propósito de incorporar esas actividades que son no económicas, o sea, llevar la compra, hacer la compra es una cosa, invertir y pagar la compra es otra. Así que este proceso de nivelación
para que el individuo reconozca que tiene una responsabilidad que no lo debería decirle una ley, sino pues eso es como que está ahí, pero tiene una responsabilidad filial con ese ascendiente, porque puede ser tu papá, pero puede ser tu tío, puede ser los padres de crianza. Nosotros tenemos una sociedad en Puerto Rico que hay tíos de crianza, hijos de crianza, nietos de crianza, entre otros. Algo que llama la atención en este periodo es los adultos mayores en instituciones de cuidado de larga duración. Sí se hace un protocolo para la atención de ellos. No obstante, no hay un reconocimiento de los diferentes task force en cuanto a la atención de las necesidades y particularidades de ese sector, que solamente sí, entiendo que es un 3% del total de la población que está en establecimiento de cuidado de larga duración, pero ellos también tienen las mismas restricciones que los individuos en su carácter, como parte de la sociedad. O sea, se les restringe el acceso a alimentos, a utilidades, a artículos de primera necesidad. Por ejemplo, cadenas grandes, aun cuando tú eres dueño de un establecimiento de cuidado de larga duración, pensaban que entonces la restricción de una cajita de huevos tenía que aplicar también a ese ciudadano que es el dueño de ese hogar, que sí que tiene que tener unos alimentos reservados, que tiene que tener una semana de alimentos en reserva para casos de emergencia, etcétera. Oye, sí, lo tenemos claro, pero estos establecimientos tienen un reto. Algunos de ellos están atendiendo 52 adultos mayores, 60 adultos mayores, y le está restringiendo el acceso a alimentos a una caja de pollo, una caja de huevos. Entonces es este peligro o esta susceptibilidad también con la que enfrentamos a estos adultos mayores, porque lo estamos penalizando, le estás penalizando como Estado y lo estás penalizando en carácter individual. ¿Qué ha hecho el tercer sector? Pues mira, el tercer sector se unió a través de las cooperativas que tienen, en algunos casos nada más, de suplir las necesidades. Yo no sé si usted lo ha visto, empezaron con la distribución de alimentos como berenjena, productos locales, ¿verdad? Y esas famosas cajas de la venta a los ciudadanos empezó primero vendiéndoselo a estos establecimientos dentro de la comunidad, porque se entendió que no era justo, porque es una penalidad, que el adulto mayor que estuviera en este establecimiento no tuviera acceso. Y tampoco es justo decirle a los familiares, tienen que pagarle esos alimentos a ustedes y traerlos a este establecimiento, porque eso no es lo que buscaban muchos de estos dueños de hogares, sino que estaban buscando alguna manera de mantener el estado de ánimo, porque el estado de ánimo es vulnerable, para no sentirse solo, para comer bien, para sentirse saludable y no ser penalizado como estaba haciendo. Así que yo creo que es una de las cosas que más impacta, ¿verdad? Dentro de todas, porque a veces se nos olvida de esos adultos mayores institucionalizados y solamente pensábamos también en abrir establecimientos en unos horarios restrictos. Ojo, tengo que hacer un llamado de que cuando se abren esos establecimientos son en horarios que el Estado también tiene restrictos los cuidadores. O sea, si yo tengo pago un servicio de un cuidador, una ama de llave que viene a mi hogar, no empieza mi gente a las 6 de la mañana esa ama de llave. En muchas ocasiones el Estado le dice de 8 de la mañana a 11 de la mañana o de 8 de la mañana a 12 de la mañana. Así que ese cuidador adulto mayor, que en muchas instancias es cuidador de otro adulto mayor, se queda aquí en un entramado de relaciones en donde vamos a ver que no puede ni salir a hacer la compra y le dicen, y cuando llega a la puerta a las 9, que es cuando llega su cuidador, o 8:30, le dicen, no, ya su hora pasó, o tiene que hacer toda la fila, o estar más vulnerable en términos de exposición. Sí, y eso, ajá, Mercedes. Déjame añadir un poquito porque me alegra mucho que Astrid haya traído el tema de los cuidadores y las cuidadoras, que de hecho en Puerto Rico el 80% de los cuidadores son mujeres, ¿verdad? Que hay un asunto de género muy importante y esa es una población que está invisibilizada. ¿Sí? Invisibilizados están los adultos mayores, más invisibilizados están sus cuidadores y sus cuidadoras con sus grandes retos. Así que cuidadores que no solamente tienen que hacer una compra para las personas a quienes cuidan, sino su propia compra en muchas ocasiones, ¿verdad? Así que
el tema de cómo los apoyamos es un tema que siempre seguimos postergando y postergando. Los vimos en María después del huracán, sacrificándose en extremo para proteger la integridad, la salud de las personas a quienes cuidaban, que sin luz, sin agua, con todo lo que eso representa para cuidar, por ejemplo, una persona encamada. Y lo que tú mencionabas, Ivonne, sobre las responsabilidades de los hijos y las hijas de esos adultos mayores, necesitamos obviamente reforzar y seguir educando para una cultura de cuidados en todas las edades, ¿verdad? El concepto de cuidar hay que trasladarlo del asunto de que esto es un asunto de las mujeres que cuidan niños y cuidan viejos y cuidan personas con necesidades especiales. Ciertamente las mujeres vamos a seguir cuidando y hemos cuidado a través de la historia, pero hace falta incorporar la conciencia y eso se hace mediante educación desde pequeños, niños y niñas, jóvenes, adultos, personas de todas las edades. Tenemos que asumir la responsabilidad de cuidarnos y de cuidar de los demás, que no es una carga encima de un solo miembro del grupo familiar, de las hijas mujeres, porque a la larga, mal que bien, con todos los retos que eso representa, terminan las hijas mujeres, como se dice aquí, cuidando con las consecuencias que hemos visto también, cómo se queman las personas que son cuidadores únicos, cuidadoras únicas, cómo se queman porque no tienen apoyo, no tienen posibilidad de desarrollo, no tienen posibilidad de cambiar de turno, ¿verdad? Sino que están en tandas corridas cuidando. Así que en este tiempo de pandemia, otra vez tenemos a los cuidadores y las cuidadoras informales, los que son familias, tenemos los que cuidan a distancia, aunque tengan una persona en un centro de envejecientes o los tengan en una institución de larga duración, están pendientes y están sufriendo también esa distancia. Y suerte a que muchos operadores y operadoras han instituido nuevas prácticas de comunicación y lo he escuchado de muchos hijos que están en sus casas preocupados por los adultos mayores en estos establecimientos, que los ponen a cierta hora a comunicarse, a verse por las iPads y por la tecnología, ¿verdad? Así que mantener esa comunicación es tan importante para evitar que el adulto mayor no siga decompensándose en una situación de extrema riesgo como los que estamos viviendo en este tiempo. Es difícil porque aparte del distanciamiento social, le estamos viendo el distanciamiento emocional. Y sobre todo con una población que no tiene ni los aparatos tecnológicos ni las destrezas tecnológicas para poder hacer un Zoom o para poder hacer un FaceTime y hablar con sus hijos. Además que muchos viven totalmente solos, que a veces una vez al día hay que estar monitoreándolo. Mañana, mediodía, comiste, ¿qué comiste? ¿No comiste? ¿Te sientes bien? Yo tuve una experiencia muy personal con mi papá en el 2012, que él falleció hace como 3 años antes, en el 99. Papi vivía solo en Mayagüez, pero entonces yo tengo 3 hermanos en Mayagüez, quien yo era la encargada de mi padre, porque era la única que lo entendía y que hablaba su idioma. Iba todos los fines de semana a hacerle compra, me quedaba a veces lunes si tenía que llevarle una cita, a visitar a la familia, y yo era la que lo sacaba a pasear, porque ya él no estaba guiando. Lo dejo un domingo y lo matriculé en un programa de envejecientes del municipio de Hormiguero. Buenísimo, lo iban a buscar todas las mañanas a las 7 y los regresaban como a las 2:30 de la tarde, y ellos mismos si habían que ir al supermercado, a la cita, eso era una maravilla, y él gozaba con sus amigos en el centro. Pero lo dejo, me voy para regreso de Mayagüez a San Juan un domingo, y no lo llamo porque no lo estaba llamando todos los días, y mis hermanos en Mayagüez pues no tenían muy buena relación con él. Me llaman un martes del centro de envejecientes porque el lunes lo fueron a buscar y no contestó. Y pensaban que como yo a veces me quedaba hasta el lunes, estaba con él. Así que me vuelven a llamar martes, y cuando martes no contesta, entonces es que me llaman a mí a San Juan a decirme, llevamos 2 días, ya esto no es casualidad. Y yo le dije, rompan el candado. Mi papá llevaba 3 días tirado en el piso, sin comer, deshidratado, y ustedes se imaginarán, totalmente desorientado. De ahí en adelante vino el decline de él. Claro, le dio un stroke químico eléctrico porque estaba tomando medicamentos y ya él no tenía la capacidad para administrar sus medicamentos.
Entonces tenía depresión y tampoco tenía la capacidad para administrar sus alimentos tampoco, porque no estaba comiendo bien. Y había una cultura, como tú dices, estos son las mujeres las que se encargan de cuidar y estar pendientes de los padres. Y yo tengo tenía dos hermanos, tengo dos mayores, pero ellos nada que ver, porque la responsabilidad es de uno. Y ni les pasa por aquí que tenemos una responsabilidad económica. Si nosotros no podemos, llega un momento en que yo le pagaba el plan médico a mis hermanos, a mi padre. Entonces había una crítica de por qué tú haces eso, que tú no debes estar pagándole el plan médico a tu padre. Pues yo sí, es que es mi responsabilidad hacerlo. Pero que es difícil romper con esa cultura y estamos arrastrando en medio de esta crisis, pues una situación donde viven muchos envejecientes solitos, que los más pendientes que están es el vecino, si acaso. Los vecinos o sus comunidades inmediatas, o las organizaciones que, insisto, son las que están haciendo el trabajo de base que le correspondería en principio, ¿verdad?, al Estado, al menos garantizar el orden de las cosas, porque yo no digo que todo lo tiene que hacer el Estado, pero el Estado tiene que sentar las pautas y dar las guías generales de funcionamiento, como ha dicho Astrid, con las dificultades con los centros, como ha dicho Mercedes, es algo que nace, ¿verdad?, de la necesidad de las organizaciones de suplir necesidades que para mí son evidentes, ¿verdad? Algo que quiero retomar de todo lo que hemos estado conversando y un poco atendiendo las necesidades de los cuidadores y cuidadoras son las formas para lidiar con el estrés. O ¿verdad?, con la ansiedad o con el sentimiento de encierro. Algunos son: tome ese descanso y deje de mirar o escuchar noticias constantemente, ¿verdad? Esto incluye redes sociales. Las redes pueden ser maravillosas para educar, como lo que estamos tratando de hacer hoy, pero también pueden ser una fuente grandísima de estrés y ansiedad, sobre todo porque fluye mucha información cierta y otras medias verdades y falsedades. Cuide su cuerpo, haga respiraciones profundas, ejercicios de estiramiento y meditación, y enfóquese en el área espiritual, en lo que usted crea, ¿verdad? Trabájelo. Trate de comer alimentos saludables y comidas bien balanceadas en la medida de lo posible, en la medida de lo que haya podido obtener en el supermercado. Si es que no le han racionado, como dice Astrid, los huevos, tenga o trate de tener, ¿verdad?, dentro de sus posibilidades una dieta balanceada, porque eso impacta el asunto de si estamos fuertes para enfrentar cualquier enfermedad, porque no es solamente el COVID, es cualquier otra enfermedad que nosotros podamos tener ahora, y los riesgos de ir a un hospital en este momento. O sea, no es momento de cortarse un dedo, de tener un accidente que nos pueda llevar al hospital, así que tenemos que tener todas las medidas posibles. Los accidentes obviamente pasan, pero si podemos tomar las medidas de prevención, haga ejercicio en la medida de lo posible también y duerma bien. Ese asunto de dormir bien me lo tengo que aplicar yo. Evite consumir alcohol y obviamente drogas. Relájese y comuníquese con otras personas. En la medida de sus posibilidades, tal vez usted no tiene Facebook o no tiene Instagram, no puede hacer un Facebook Live o una llamada en conferencia, pero puede tomar el teléfono y tomar unos minutos y conversar con otras personas. Y esto aplica a los adultos mayores y a todas nosotras. Necesitamos conexión con otra gente, necesitamos hablar de lo que pasó en el día y de las noticias que estamos trabajando a todos los niveles, a nivel familiar, a nivel del trabajo, a nivel de la comunidad, a nivel del país. Nosotros somos seres sociales, necesitamos esas conexiones para poder funcionar, y reconociendo el valor de las cuidadoras. Voy a hablar en femenino porque son el 80%, aprendimos con Mercedes, dándole el valor a esas cuidadoras, pues que esas cuidadoras también, en la medida de lo posible, tengan ese espacio para reflexionar, meditar y para cuidar su salud emocional. Nadie que no está bien puede cuidar a otro. Tenemos que cuidarnos a nosotros primero, a nosotras primero,
para poder ayudar a otras personas. Con relación al crear un plan de atención, y vuelvo a las expertas, ¿cuáles son sus recomendaciones para que los adultos mayores puedan crear un plan que, volvemos, no se circunscribe al COVID, pero mucha gente no ha escuchado nunca acerca de lo que es un plan de atención y cómo nosotros podemos comunicar ese plan de atención a familiares, a cuidadores o a vecinos, porque a veces el recurso que tenemos son nuestros vecinos inmediatos? Puede comenzar quien quiera. Bueno, Mercedes, vamos, Mercedes me colabora en esta parte. Bueno, nosotros hemos hecho un llamado, y digo nosotros, ¿verdad? Los que estamos también en el ámbito comunitario, para la elaboración de un plan de atención, empezando por la comunicación. Primero, usted tiene que establecer cuáles son las redes de apoyo con las que usted cuenta, quién es usted y cuáles son las redes de apoyo con las que usted cuenta, que incluyen las redes de apoyo que son los amigos, la familia, dentro y fuera del país. Porque podemos utilizar el mismo tipo de plan de acción que vamos a utilizar para la atención de una emergencia nacional, como fuera un temblor, como fuera un huracán, etcétera, etcétera. Así que tengo que establecer por escrito, no necesariamente con la tecnología, podemos usar papel, escribir quiénes son las personas con las que yo me tengo que comunicar y cuál es el número de teléfono y en algunos casos hasta los correos electrónicos si usted tuviera acceso a la parte de la tecnología. Importante, identificar a la persona más cercana que viva en el área geográfica más cercana de usted, pero también identificar a alguien, un punto de contacto. Si nos pasó en María, por ejemplo, una llamada telefónica, el punto en contacto, aunque usted no lo crea, fue mi hermana en California. Así que ese punto en contacto era el que nos decía cómo estaba trabajando cada uno, porque no podíamos llegar a la escena, ¿verdad? No podíamos llegar a casa de un familiar, porque la distancia, porque hay unas restricciones físicas. Segundo paso, pudiéramos hablar de un plan en términos de los servicios de salud. Esos servicios de salud, yo tengo que tener claro cuáles son los médicos, cuál es el profesional de servicios que me va a atender en términos de si tuviera alguna necesidad, cuál es el hospital que quiero y que atiende ese médico que me conoce a mí, que me conoce como un todo, porque una de las cosas que nos pasó ahora con el COVID es que, te voy a dar un caso, un adulto mayor entra depresivo, con estado depresivo, y el profesional alude a que fue la muerte únicamente de su familiar. Resulta 2 semanas después que ese familiar había muerto, pero era una de las razones que tenía ese familiar era COVID y no se habían enterado hasta 2 semanas después. El adulto mayor, el comportamiento depresivo, la tos, el cansancio, el dolor en el cuerpo, etcétera, resultó ser una semana después que la prueba era de COVID, era positiva, había dado positivo la que es IgG rápida, pero la otra de confirmación fue la que dijo. Así que, ojo, ¿quién pudiera haber descubierto bien eso? Pues ese profesional de la salud que atiende a este adulto mayor y que sabe y que reconoce que un adulto mayor que sí que estaba pasando por un proceso de duelo, pero una cosa es el comportamiento social, ¿verdad? Y la dificultad social que tiene en ese momento versus la fisiológica. Así que eso incluye también las órdenes de los medicamentos. El Estado escribe, ¿verdad? Y describe que usted puede buscar su refill de medicamentos en cualquier farmacia en estados como estos que son catastróficos, en eventos catastróficos, la ley es clara. Usted tiene que tener ese voucher que se te da, ese recibo que se te da. Con ese recibo, último recibo, es que yo pudiera solicitar un refill de medicamentos a un controlado por un periodo de tiempo en lo que se mantiene la orden del gobierno, ¿verdad? La orden vigente, que en este caso, para efectos de hoy, es mayo 3, pero pudiera extenderse. Así que tenemos que tener eso, tenemos que tener dentro de ese plan de acción cómo va a ser el suplido de alimentos y el suplido de utensilios, ¿verdad? O de lo que necesitamos para nuestro diario vivir. Porque es importante que la gente sepa que no con arroz y habichuelas todo, ¿verdad? Algunos tenemos unas utilidades que necesitamos
para ambientar, para limpiar, porque yo tengo que limpiar los utensilios, yo tengo que escribir, en este caso, algunos de nosotros tenemos que utilizar la tecnología y necesitamos a veces imprimir, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Imprimir documentos para poder enviar documentos, así que tenemos que tener ese plan alterno. Otra cosa es ver las directrices anticipadas, el poder duradero y todos los papeles que son en términos legales, de cuáles son esa documentación que tengo, o en caso lo que se le llama tutela voluntaria. La tutela voluntaria en caso de que a mí me pase algo en este momento, ¿verdad? En términos administrativos y en términos de mi persona, a quien yo designo como tutora. Así que yo tengo que tener esa documentación. Si no tengo acceso a un abogado, ¿verdad? De los múltiples que hay, puedo buscar un documento y hacerlo hológrafo que lo vamos a escribir, ¿verdad? Tomando en consideración la fecha, el día, su firma y la hora en que usted suscribe ese documento. E identificar también cuáles son las estrategias para la atención dentro de su hogar. Por ejemplo, si usted se enferma, ¿dónde usted se va a quedar? ¿Cuál es el baño que usted va a utilizar? ¿Cómo usted va a ambientar el área para que esté libre de riesgos y de peligro? O sea, de prevención de lesiones y caídas dentro de su estructura. Así que le dejo a Mercedes para la parte social y de toda la demás planificación. Gracias. Bueno, muy poco que añadir después de la explicación de la amiga Astrid, que a lo que se resume es que hay que mirar en su detalle la situación cotidiana y el cuerpo de necesidades, el conjunto de necesidades que tienen las personas adultas mayores, que al fin y a la postre se reduce a la experiencia individual. O sea, cada persona adulta mayor tiene un conjunto de necesidades que deben ser atendidas cotidianamente, ¿verdad? Así es que evidentemente eso no ha estado en el radar de las autoridades a la hora de declarar estos estados de emergencia y a la hora de disponer medidas generales que son necesarias para evitar contagiarnos y contagiar a otras personas. Esa mirada tenemos también que darla desde nuestras familias, desde nuestra experiencia cotidiana, desde la experiencia de vecindario, desde la experiencia comunitaria, que al fin y a la postre es la más cercana a la hora de las necesidades, ¿verdad? Y ahí ha estado la salvación, por usar una expresión, de los adultos mayores y de las personas en mayor necesidad. Ni hablar del tema de los adultos mayores cuando los miramos dentro de su situación económica. El tema de la pobreza es importante cuando hablamos de la niñez, mirar el temazo grande que es niños y niñas con familias pobres, pero los adultos mayores son una población que se va empobreciendo según nos vamos poniendo viejos y viejas, ¿verdad? Los chavos se reducen, dan para menos y nuestras necesidades van creciendo. Nuestras necesidades de salud van creciendo, nuestras necesidades de movilidad crecen porque se ve muy afectada nuestra movilidad. Así que esas provisiones, ¿verdad? Tenemos que tomarlas en todo tiempo, porque naturalmente hacen crisis en tiempos de pandemia, hacen crisis en tiempos de huracanes, que viene por ahí ya la temporada de huracanes, ¿verdad? Así que este tiempo, que es un tiempo altamente emocional, no solamente para las personas adultas mayores, sino para todo el mundo, ¿verdad? Todo lo que se traduce en preocupaciones, en inquietudes, en cambios, cobra una dimensión emocional. Los adultos mayores tenemos también que tener la oportunidad de dialogarla, de hablarlo, tenemos la necesidad continua, ¿verdad? De esa conversación continua sobre lo que está pasando. Y también necesitaríamos que el Estado mire con atención la responsabilidad de ir acompañándonos, de educándonos según van surgiendo los retos. Los estudios que se han hecho sobre el impacto del aislamiento, medidas de aislamiento que se han tomado en otros países y en otras circunstancias, en otras epidemias, ¿verdad? Que esta no es la primera que afecta el mundo, nos demuestra que la población de adultos mayores es de la más afectada emocionalmente, entre otras cosas porque venimos con cargas emocionales desde antes de la pandemia. Así que desde hace rato habría que estar tomando medidas para atenuar un poquito ese impacto de las depresiones, de los suicidios, de las fragilidades que vamos adquiriendo encima de las que tenemos durante la pandemia. Necesitamos también, y eso está documentado, tener seguro la alimentación. Ese no es un tema único en Puerto Rico, ha sido un tema de las pandemias y de las medidas de protección.
la gente necesita tener seguro su alimento y entender y confiar de que no le va a faltar, ¿verdad? Así que los temores por la escasez se suman a los temores por el contagio y a los temores por la muerte, que son temas que ha habido que hablar en este tiempo, tomando en cuenta la situación de los adultos mayores. Así que necesitamos una mirada de atención, necesitamos planes que tomen en cuenta todos estos elementos, porque de lo contrario, en lugar de el aislamiento servir como una medida de protección, se convierte en una medida de ataque. Sentimos el aislamiento como una agresión adicional a las prácticas de aislamiento que ya sufrimos los adultos mayores. Cierto. Y yo solamente, imagínense, con esas dos expertas, ¿qué más tengo yo que añadir a eso? Pero hay dos cositas que quiero añadir. Una, al plan de preparación, que Astrid lo mencionó, pero quisiera ser específica, es con el equipo que necesitamos o con los materiales que necesitamos para la administración de medicamentos. Por ejemplo, jeringuillas para las personas adultas mayores que son diabéticas. Y pudo haber habido situaciones, porque me constan, ¿verdad? Donde no teníamos suficiente suplido y no tuvimos acceso rápidamente a conseguir jeringuillas para poner insulina. Así que, perdónenme que está ya. Y lo otro que me parece bien importante y porque me pasó a mí con mi madre cuando mi madre enfermó hace unos cuantos años, es que podemos tener los planes, pero los tenemos que hablar con alguien, con las personas que están cercanas a nosotros, porque si tus hijos no saben dónde están las cosas, pues difícilmente, ¿verdad? En una situación de emergencia las podemos conseguir. Así que un poco es tener ese plan. Podemos tener un plan hermoso y estructurado. Compartí con Ivonne un plan genérico que produjo CDC y que lo podemos colocar en la página después. Pero ese plan lo tenemos que hablar con gente, con la persona que usted decida, porque eso es un asunto muy personal sobre sus medicamentos y sobre, ¿verdad?, la rutina de su vida, pero la tiene que hablar y compartir con alguien. Y mira, esto yo lo tengo en esta gaveta. Yo tengo una tía muy cercana, ¿verdad? Y un día ella me dijo, obviamente después de ese incidente con mi madre superado, ella me dijo, aquí están mis cosas, Evelisa, en esta gaveta están mis papeles, aquí están mis papeles de mi seguro, pues si pasa cualquier cosa, lo vas a encontrar aquí. Así que esa es una conversación constante. Nosotros, los orientales, son un poco más orientados a hablar de ciertos temas que, no sé, a los hispanos, los latinos no nos gustan, pero la muerte es parte de la vida y hay una serie de conversaciones que hay que tener relacionadas a eso para que la gente pueda manejar cualquier proceso, ¿verdad?, de enfermedad o muerte. Así que les quiero agradecer a ambas por el espacio. De verdad, yo estoy súper agradecida con Mercedes y con Astrid, pero Astrid es mi colega, yo la veo y sé que, ¿verdad?, que en cualquier momento ella me puede decir que sí. Mercedes sé que está súper ocupada, súper comprometida, y cuando yo la contacté inmediatamente me dijo, claro. Así que sé que este es su tiempo y en la medida en que ustedes hacen esto en su tiempo voluntario, pues significa mucho para mí, pero más que para mí significa para la comunidad, porque cada oportunidad y cada espacio que ustedes dan para dar las orientaciones que son necesarias para los adultos mayores, yo creo que estamos haciendo la parte que nos corresponde. No se pierdan las reflexiones de Mercedes todas las noches para trabajar esta parte de acompañamiento, para no sentirnos solas. ¿A qué hora es, Mercedes? A las 9:30 de la noche en FaceTime. Mercedes Rodríguez López, me buscan ahí y se unen al grupo. Tenemos un grupo bien solidario. Muy bien. Astrid, ¿quieres despedirte del público? Agradezco la oportunidad y agradezco el espacio, ¿verdad? Sí, he trabajado con Mercedes, seguimos juntas en estos proyectos. Algo bien importante también, que en términos de solidaridad y que pueden incluir en su plan, es sean creativos, busquen alternativas e incorporen en ese plan momentos y espacios para usted, para sanación, para transformación, reconociendo que parte de la solución está en cada uno de nosotros, es responsabilidad de cada uno de nosotros trabajar con estos eventos y trabajar con nosotros mismos
ante estos eventos. Así que la sanación, la transformación y el apoyo que tengamos y la compasión con nosotros como cuidadores, se verá reflejado con la persona que cuida y con nuestra trayectoria personal y profesional. Muchas gracias a ambas. Le pido a la licenciada Ivonne Lozada, que es quien coordina este espacio, y siempre que traigo un tema que me parece importante, ella lo acoge como parte de la agenda de Latitud, así que la dejo para que ella cierre agradeciendo todo lo que hace para que podamos educar y conversar con la comunidad. Pues yo más que nada la paciencia por los issues técnicos que enfrentamos esta mañana, que no los había, pero estamos en tiempos difíciles, ¿no? Con problemas de incluso acceso, no tenemos la mejor calidad de internet ahora, está todo el mundo arriba. Con relación al tema, me preocupa algo un poco de cerrar, y es que Puerto Rico es un país que envejece mucho, y yo, como decía, que vengo del área oeste, ahí la población envejeciente es mucho mayor, y hay una deficiencia de políticas públicas y de programas para atender las necesidades de la población envejeciente, necesidades de vivienda, necesidades de acceso a servicios médicos, necesidades de alimentarias, como tienen también acceso a alimentos nutritivos o simplemente quien los pueda llevar de movilidad y de ocio. Así que y lo vemos en Estados Unidos y en otros países, hay unos programas mucho más avanzados para que las personas de edad avanzada puedan retener esa vida independiente con asistencia del gobierno y de organizaciones que los ayuden a que, mira, puedo vivir independiente, pero necesito asistencia a que me muevan, y un poco le facilitan la vida. Entonces, en la medida en que no se ha montado esa estructura de apoyo para esa comunidad envejeciente, es bien difícil tratar de atenderla en una crisis. Porque si no tenemos la base de ordinario, cuando hay una crisis no tenemos una estructura a la que activar para darle apoyo a estos envejecientes o personas de edad avanzada. Y hay que estar improvisando, claro, o hay que estar atendiendo las crisis de todas las poblaciones que de entrada pues tampoco tienen esos programas para poderlos apoyar en casos como este. Pero nada, la idea es que podamos conversar y que podamos, como decía Evelisa con el programa de Mercedes en las noches, que estamos aquí para escucharnos, para conversar y tratar de organizarnos y de aportar en la medida en que podamos a desarrollar proyectos, ya sea en la esfera pública como en la esfera privada. Lo importante es que funcionen. Así que gracias a todos, gracias Astrid por habernos acompañado esta mañana, la doctora Astrid Santiago, Mercedes Rodríguez, gracias, que hace tiempo no nos veíamos desde el Instituto Política Pública. Hay que coordinar algo con calma, que últimamente estamos como la crisis ahí, sin avisar. Y a la doctora Belisa Crespo, vicerrectora de Ana G. Méndez Recinto de Carolina también, y a todos ustedes que nos han sintonizado a través de YouTube y a través de Facebook, que logramos enlazarlo. Gracias por sintonizarnos y estaremos ya la próxima con algún tema. Belisa nos estará acompañando, y también en Latitud 18 los martes y jueves a las 10 de la mañana. Así que nos vemos. Gracias.